Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to... Recomiendo, estamos aquí en el Sanatorio Santa Fe y más precisamente para hablar un tema tan particular y sensible que nos aborda a todos de una manera u otra, como es la enfermedad de la obesidad, y en este caso vamos a hablarlo de esto con gente especializada en el tema, como son el doctor Saleme y el doctor Martínez Kertz. ¿Cómo andan? Antonio, Esteban, gracias por recibirnos. Gracias a vos. Del ¿Servicio de endocrinología? ¿Está bien dicho? Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Sanatorio Santa Fe, exactamente. ¿Cómo se aborda este tema de la enfermedad tan sensible, con tantos dardos, misiles que nos llegan de distintos lados, desde publicidad, de comida, esto, y que termina dañándonos a nosotros como una enfermedad? Me gustó lo que dijiste, enfermedad. Tenemos que empezar por eso, por entender que estamos frente a una enfermedad muy compleja, que es progresiva, que avanza en el tiempo, que es recidivante, porque a quién no le pasó subir y bajar de peso 20.000 veces en su vida. Muchas veces yo hablo en primera persona porque me toca de chiquito pelear con mi peso, así que bueno, me van a escuchar hablar de esa manera. A mí me pasó lo mismo. ¿Sí? Bien, perfecto. 20, bajé 30 y hoy me mantengo. Bueno, He llegado yo a decir. me estabilicé en el momento que decidí pensar no en 3 meses, sino en 3 años. Y incorporar a mi tratamiento un tratamiento farmacológico que después el doctor Saleme nos va a ilustrar de qué se trata. Nosotros tenemos un programa interdisciplinario donde trabajamos médicos clínicos, me incluyo, diabetólogos, me incluyo, endocrinólogos, clínicos, diabetólogos como el doctor Saleme, tenemos psicólogos, nutricionistas, hacemos un abordaje interdisciplinario. La base de nuestro tratamiento es los cambios de hábito. O sea, la mayoría está acostumbrado a ser pesocentristas, mirar un número y decir, tenés que bajar tanto, cuentan gramos, cuentan kilos. No, nosotros comenzamos con cambiar el estilo de vida. Si vos tenés una vida saludable, tu peso va a ser saludable. Lo único que hay que darle tiempo, porque la gente por ahí, ¿qué pasa? Estás durante 10, 15 años subiendo de peso y no vas a transformar eso en 2 o 3 meses, ¿ok? Eso primero. La tranquilidad ante todo, que es un proceso, una enfermedad que requiere tiempo para ser tratada. Lo que nosotros hacemos en el primer abordaje, hacemos 3 perfiles. Un perfil clínico, que lo hace el doctor Antonio Saleme y yo también. Un perfil psicológico a cargo del doctor Giombi, que además es licenciado en psicología, y un perfil nutricional que está a cargo de las nutricionistas, que trabajamos con la licenciada Schneider, la licenciada Patiño, y más, porque ahora nuestra querida licenciada Schneider está en reposo por embarazo, así que le mandamos un beso y un saludo enorme y que se recupere pronto. Hacemos perfiles. ¿Por qué hacemos perfiles? Porque tenemos que interpretar que cada ser humano es un universo. ¿Okay? Cuando vos te asomás a querer conocer una persona, te encontrás con 1.000.000 de cosas. Entonces los perfiles son muy importantes porque después que detectamos hábitos que por ahí son saludables y tratamos de fortalecerlos, hábitos no tan saludables y tratamos de transformarlos, y algunos tratar de erradicarlos. Una vez que tenemos esos perfiles clínicos, psicológico y nutricional, evaluamos en conjunto cuál es la mejor alternativa terapéutica para cada paciente. Creo que eso también nos diferencia un poco de otros programas, que vemos cada paciente como un ser humano, no como un número, que es muy importante, porque también hago hincapié en eso, en que la obesidad está abordada desde el punto de vista del peso. Y es un abordaje individual, personalizado, totalmente, para cada persona. Digo. No es que es una dieta que no, va a ser la misma. No, porque, y hay una tendencia también mundial a que, primero, las dietas han fracasado en todo el mundo. Los estudios clínicos demuestran que los pacientes con dieta, vos bajás de peso, todo, pero el 90% recupera el mismo peso o más. Me ha pasado, tengo 46 años, de los 13 años que creo que he hecho las 200.000 dietas que hay en el mundo, y ninguna me sirvió, me ha hecho bajar de peso, pero siempre recuperé mi peso. Hasta el día que lo tomé de otra manera y empecé un tratamiento. ¿Por qué te digo el tema del tratamiento? Porque si vos me venís a la consulta a mi consultorio y tenés una presión de 200/100, y yo te digo, papito, tenés un poquito la presión alta, anda a casa, concentrate, con la voluntad bajate la presión. Y
Me tendrías que golpear, como mínimo, ¿ok? Bueno, en la obesidad tenemos que eliminar ese discurso. El discurso de decir, anda a casa y baja de peso, deja de comer, pone voluntad. Bajar de peso no es una cuestión de voluntad, es una enfermedad donde hay una alteración de moléculas y donde, a ver, ¿a quién no le gustaría patearle la rodilla a su jefe, Antonio? ¿Y cuál sería tu síntoma, Antonio? La gonalgia, el dolor de rodilla, ¿ok? Bueno, en la obesidad el síntoma es el apetito, ¿ok? Entonces, hoy tenemos tratamientos que pues, el doctor nos va a ilustrar, de tratamientos que apuntan eso, a disminuir el apetito, porque ese es el gran problema. Escuchamos muchas veces decir del paciente, no, pero yo como por ansiedad. El flaco de la esquina es triple ansioso, pero 10.000 veces más ansioso que yo y nada, y pesa la mitad. Exactamente. Así que hay que empezar a ver la obesidad seriamente, como una enfermedad crónica, recidivante, progresiva y que no es solamente obesidad. Acá se acompaña siempre de hipertensión, se acompaña en muchísimos casos de diabetes, se acompaña de dolores articulares, de problemas en la columna, ya sean hernias, ya sea artrosis, artritis. Entonces estamos frente a un flagelo de la humanidad, porque ya que estamos hablando de pandemias y pasamos una gran pandemia, hoy en el mundo hay un 40% entre sobrepeso y obesidad, y eso en Argentina. En Estados Unidos también tenés un 40% de obesidad, o sea, es muchísimo. En todo el mundo existe la obesidad. Y tenemos que empezar a tratarla de otra manera. Nuestro pilar de tratamiento se basa en cambios de hábitos, tratar de ver al paciente y evaluarlo desde qué tiene en la casa, qué come la familia, la parte económica. Hoy es caro hacer... Por eso yo digo como un todo, porque no claro, solamente que el paciente se siente y coma la pechuga de pollo con la ensalada de tomate, y eso es carísimo, y que además tenga alrededor los otros comiendo otra cosa, que va con todo, digo. Después habla de la cena y se caigan las papas fritas, se caigan las harinas, también va, digo, y es un todo, digo. Es que no está, eso también hay que empezar a tomar conciencia de algo. No, lo restrictivo falló. O sea, partamos a base, lo restrictivo falló. El cerebro está programado para mantenernos vivos. Cuando nosotros restringimos alimento al cerebro, inconscientemente se defiende y en algún momento viene lo que todos escuchamos, que nos dicen los pacientes, el efecto rebote. Claro. No, el cerebro te va a decir en un momento, basta, hasta acá llegaste, me estuviste matando durante 6 meses, durante un año, ahora... Papito, mando yo. Sí, maríname todo. Nosotros tratamos de no eliminar alimentos, sino reacomodarlos. Por ejemplo, jamás le diríamos a un paciente, anda a una reunión, una peña con un tupper. Porque lo estás marginando, le estás metiendo un cartel de una enfermedad que es grave y hay que tratarla. Nosotros aconsejamos que vaya a la peña, pero un hábito saludable es reducir porciones, claro, por ejemplo. Que tenga una conducta, digamos. Conducta. Y por último, para dejarlo hablar al doctor Saleme, bajar de peso no es una cuestión de voluntad. Eso quiero hacer hincapié. Lo que sí es una cuestión de voluntad es adquirir hábitos saludables. Al principio cuesta, cuesta. A todos nos cuesta salir a caminar después de trabajar todo el día, a todos nos cuesta ir a correr, a todos nos cuesta ir al gimnasio, a todos nos cuesta alimentarnos bien. Eso requiere voluntad, pero el cerebro con el tiempo empieza a sentir el bienestar que le da salir a caminar y después te lo pide solo, ¿viste? No sé si te ha pasado que entrenás, no entrenaste una semana y tenés esa sensación de que necesitas salir a entrenar. Bueno, se está creando un hábito en tu cabeza. Así que vamos por los cambios de hábito. Esa es nuestra estrategia y con un abordaje, obviamente, farmacológico. Antonio, uno habla de hábitos, de cambio de conducta, digo, y esto va acompañado, digo, con un tratamiento. Sí, más allá del abordaje interdisciplinario, como nos decía Esteban recién, hay un síntoma en esta enfermedad que es el hambre. La mayoría de las enfermedades tienen algún síntoma cardinal, algún síntoma específico. En el asma es la falta de aire, por ejemplo, eso todos lo sabemos. En la obesidad es el hambre. Entonces, para poder lograr ese cambio de hábito, es indispensable que actuemos sobre ese apetito o ese hambre exacerbado que tienen los pacientes con obesidad. Bien, y esto hay que saberlo y hay que diferenciarlo. No es lo mismo el tratamiento nutricional y el enfoque, el abordaje de un paciente que quiere, por ejemplo, como vos, que quiere mejorar su alimentación, que de un paciente con obesidad. Claro, él va a tener un síntoma cardinal que es el hambre. Tenemos que actuar sobre él. Y de nuevo volvemos como identificando las características de cada paciente. Y de acuerdo a eso podemos optar por cirugía bariátrica, que es una de las intervenciones más antiguas que tenemos dentro de estas herramientas que sirven para tratar el hambre y para tratar la obesidad. El balón gástrico,
del cual hemos hablado en su momento, que es un dispositivo que se coloca por vía endoscópica o incluso algunos son autoingeribles que ocupan un lugar en el estómago, son menos conocidos y me gusta aclarar acá que no es una cirugía porque se confunde cirugía bariátrica con balón gástrico. El balón gástrico se coloca por endoscopía o se toma como una pastilla, ocupa un lugar en el estómago y da saciedad. Bien, siempre buscamos una intervención que dé saciedad y permita trabajar con el paciente al equipo interdisciplinario para que logre los cambios de hábito. Pues si estamos trabajando con un paciente en el cual insistimos que tenés que comer menos y tiene un síntoma que es el hambre, no va a lograr eso y lo que va a tener es gran frustración. O lo va a lograr por un tiempo y luego va a reganar el peso. Entonces, actuar sobre el hambre. Hoy tenemos con qué. Y por último, tratamiento farmacológico, donde tenemos, hablando en forma general, 3 fármacos para tratar la obesidad. Uno es Orlistat, que nosotros por diferentes motivos y efectos adversos que no son cómodos para el paciente no los utilizamos, y otros 2 que se llaman Naltreva, que la droga es naltrexona ibupropión, y liraglutide, que el nombre comercial es Saxenda. Esos 2 fármacos están autorizados por ANMAT, nosotros no hacemos ningún tipo de intervención que no forme parte de la medicina basada en la evidencia. Estos 2 fármacos tienen evidencia de lograr frenar el hambre y disminuir peso en los pacientes con obesidad. Es muy importante que entendamos que esta es una pata central en el abordaje de la obesidad. Cirugía bariátrica, balón gástrico, tratamiento farmacológico. ¿En quién? Depende de las características de cada paciente. Para finalizar, ¿qué mensaje le dan? Tal vez sí a la persona que está excedida de peso, que tiene obesidad, pero tal vez al entorno, al familiar, al hermano, a la amiga, al primo, que sea tal vez el motor para generar eso, porque tal vez a mí me ha pasado, cuando era gordo uno no se da cuenta y no lo quiere asimilar muchas veces de que está gordo. Y está bueno eso, tal vez hay que tener otra persona que te empuje a dar ese primer paso. Porque esto en definitiva después termina siendo un abordaje integral, desde un psicólogo, un nutricionista, ustedes como médico, de un staff completo en el cual ese paciente después se termina sintiendo contenido, pero falta ese primer paso que tal vez sea el más difícil muchas veces, ¿no? Yo creo, y lo que insisto en la primera consulta siempre con los pacientes, tenemos un montón de mensajes para darle, pero hay uno que es la puerta de entrada. Si entienden ese, van a entrar por la puerta que tienen que entrar. La obesidad no se maneja con la voluntad, no es voluntaria. Nadie quiere ser obeso, pero tampoco puede controlar todos estos mecanismos que están preparados para mantenernos vivos, como decía Esteban, que te van a llevar a comer, que son parecidos a los de la sed, son vitales, son muy intensos, muy fuertes y no los vas a manejar con la voluntad. Ese es el primer paso, entender que esto no es voluntario, que el paciente no se sienta fracasado, que el paciente no se sienta frustrado, sino que entienda que es como el asma. Un paciente asmático no se le ocurriría irse a su casa a hacer fuerza para que deje de faltar el aire. El paciente con obesidad lo mismo, tiene que entender el síntoma del hambre y hoy tenemos herramientas para tratar ese hambre. Eso lo ayuda al paciente a descargar la enorme mochila de culpa que le hemos cargado todos durante tantos años. En su metabolismo más que nada. Porque el metabolismo como que le pide, como el auto te pide nafta. Claro que sí, el auto te pide nafta, es lo mismo, pero siempre le cargamos la mochila de que eso era una cuestión de que no se ponía las pilas, no tenía voluntad, y está clarísimo desde la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad que eso no es así. Así que primera cuestión, sacarse esa mochila, saber que no tienen culpa en esta enfermedad, que está rodeada de culpa y que tienen una oportunidad hoy por suerte de poder tratarla de manera adecuada. A mí me gustaría dar este mensaje. Nosotros nos toca ir corriendo detrás de la enfermedad, porque ya cuando llegamos ya está la enfermedad instaurada. Lo que tenemos que cambiar es con los chicos, o sea, ahí empieza todo, la educación nutricional, la alimentación adecuada, pensar en los niños, o sea, tenemos un alto porcentaje en la Argentina de niños obesos con diabetes a los 12 años, es muy triste. Entonces me parece que también mi mensaje es a los padres o a los que sufrimos obesidad o a los que no, cuidar a los chicos, porque esos chicos vos los alimentás de muy pequeños con una nutrición saludable y van a encontrar placer en la nutrición saludable. A los que no, a ver, doy mi ejemplo y terminamos acá. Nosotros somos 6 hermanos. Mi viejo laburaba en doble turno todo el tiempo. ¿Qué comíamos? Hamburguesa todo el día, obviamente. ¿Con qué sentía placer toda mi vida? Con la hamburguesa. Hoy
siento placer con una ensalada. Me llevó tiempo cambiar ese hábito, me llevó tiempo adquirir ese placer. Por eso, cuando uno es chico, tiene 2 o 3 años, eso es natural. Y después a los 14, 15 años, el cuerpo te pide eso y la cabeza te pide eso. Entonces dejemos de correr detrás de la enfermedad y empecemos también a trabajar, esto es un mensaje para los pediatras, ¿no? Empecemos a trabajar desde la infancia, ese es mi mensaje. Esteban, Antonio, muchas gracias por estos minutos. Gracias, Maxi. Así que bueno, el abordaje integral e interdisciplinario que se da en el Sanatorio Santa Fe, tratando un tema tan delicado como es la enfermedad de la obesidad, para que sepan y para que aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, que tienen a un familiar, a un amigo o que sienten que están con obesidad, con sobrepeso, para que vengan, para que den ese primer paso y tengan de un abordaje profesional e interdisciplinario, como decía recién, una manera de atacar esa enfermedad y poder darle una solución y tener en definitiva una mejor calidad de vida, compartiéndolo aquí en el Sanatorio Santa Fe. Lo recomiendo.